Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es martes 4 de noviembre del 2025. Muy bien, gracias a Dios por sus bendiciones, gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y pues hoy les saludo siempre esta mañana, acompañándoles mientras se preparan para ir a trabajar, mientras van de camino al trabajo también, o mientras están tomando un refrigerio durante el día y logran ver este video, tienen un tiempo para verlo. Pues aquí estamos continuando con el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, como le decimos también. Y nos toca hoy hablar del capítulo 5. Y en el capítulo 5 vamos a meditar por un momento en esto y sacar todas las enseñanzas que tengamos. El capítulo 5 por lo menos del versículo 1 al 16, aunque ya saben que nosotros no estudiamos acá versículo por versículo, pero vamos tomando de acuerdo a lo que el Espíritu nos va dando acá como los temas más sobresalientes, los temas más sobresalientes, por lo menos para este momento. En Hechos capítulo 5 es la famosa historia de un matrimonio. ¿Qué podemos decir del matrimonio? Bueno, tanto podemos hablar del matrimonio. Este matrimonio es el de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, pues eran parte de los primeros creyentes. Y parte de lo que estaba sucediendo al final del capítulo 4, nos damos cuenta, dice Bernabé, era un hombre principal allí que estaba dentro de la iglesia, tenía una propiedad, decidió venderla y pues la trajo a los pies de los discípulos para que sirviera para el ministerio, para la obra del ministerio. Expliqué en el video anterior que esa era una costumbre común que había, que era el comunismo, pero no el comunismo político que conocemos ahora, sino el comunismo realmente el bíblico, ¿no? El que pone el espíritu, lo pone en el corazón de poder compartir algo que tú tienes. No es que el Estado te lo quita a la fuerza y se lo da al que él quiere o se lo queda él, el representante del Estado. Muy bien, una vez aclarado eso, pues ahora nosotros nos damos cuenta que era una práctica común y parece que pues todo el mundo estaba en eso, ¿no? Eh, y miraban el buen ejemplo y sentían el llamado del Señor, sentían algo para hacerlo del Señor, para dar sus propiedades, para dar sus posesiones. Ananías y Zafira, este matrimonio precioso, tenían una propiedad también, decidieron venderla y habían prometido darla la cantidad por lo que se vendía, el precio, sí, para la obra del Señor, para la iglesia, para ayudar a los necesitados, para el quehacer de la obra, ¿no? Para el presupuesto de la iglesia en ese momento. Y algo sucedió entre el momento que ellos hicieron el voto y luego entre el momento que ellos ya recibieron el precio de la heredad y tenían que dar su promesa de fe, en este caso. Entonces, muy importante resaltar esto, que Ananías y Zafira, ellos hicieron ese voto voluntario, de manera voluntaria. Nadie les obligó a hacer eso. No hubo algún profeta invitado especial que llegó ese día a la iglesia a manipular y a presionar para que la gente diera alguna ofrenda especial. Ananías y Zafira, este matrimonio voluntariamente, ellos hicieron esa promesa. Fue algo que ellos querían hacer, pero una vez más, entre el momento que hicieron la promesa para el momento que tenían que dar lo que ya habían recibido, entonces ahí hubo algo que según los versículos aquí nos lo explica de una manera interesante. Entonces leemos esta parte, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Entonces, después de eso, dice, al oír esto, a estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y Pedro no dijo nada de eso, ¿no? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Leí del versículo 1 al 5. Entonces, hay algunas cosas acá. El problema, entonces, no fue otra cosa, sino sustraer del precio. Entonces, cuando uno sustrae del precio, uno ya incurre en mentira, porque dijo Pedro, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. Entonces, ya aparte del robo per se, o el faltar a su palabra, ya viene la mentira. Y entonces le dice Pedro, no me estás mintiendo a mí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué haces eso? No me estás mintiendo a mí, estás mintiendo al Espíritu Santo. Lo pone en perspectiva correcta porque nosotros todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos para Dios, no para los hombres. Usted usted ni yo mentimos a las personas como tal. Nosotros estamos mintiendo al Espíritu Santo cuando practicamos la mentira o cuando con alevosía, con toda la intención o la mala intención, mentimos. Estamos faltando a una práctica cristiana básica que es la honestidad. Entonces, lo que sucede allí es que inmediatamente pues viene una consecuencia por haberle mentido al Espíritu Santo. Ustedes saben que todos los pecados son perdonados. El Evangelio dice que el pecado contra el Espíritu, pues ese no es perdonado cuando hay una blasfemia contra el Espíritu. Y mentirle al Espíritu, pues no es correcto. Los valores cristianos que nosotros enseñamos pasan por la honestidad. Dice que todos los que lo vieron y lo oyeron empezaron a tener temor, temían. Y luego la segunda escena es cuando llega la esposa, llega muy campante, muy tranquila la esposa. Ella no se había enterado de nada y llegó, pero como ellos ya habían puesto en su corazón mentir, se pusieron de acuerdo lamentablemente para mentir. Pedro le preguntó lo mismo, la señora dijo lo mismo, sí, en tanto la vendimos, lo que habían acordado en la mentira, y Pedro le dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, porque ya estaban de acuerdo, ¿no? Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Versículo 11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, entonces aquí me parece interesante que hubo un gran temor, dice, sobre toda la iglesia y sobre todos los que vieron estas cosas. El temor tiene que ver con miedo, pero tiene que ver con respeto también. La palabra temor, cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de temor por miedo y temor por respeto. Van de la mano estas dos, estas dos definiciones en la palabra temor. Porque si nosotros tememos a Dios, pues le tememos por miedo y le tememos por respeto también. No es una o la otra. Regularmente se ha dicho que el temor es respeto nada más, pero el respeto tiene que ir con un poco de miedo, porque si no, no respetamos. Así funciona el ser humano. Podríamos dar ejemplo de nuestros papás cuando nos corrigieron o nos corregían. Nosotros le hacíamos caso a ellos por amor, pero también por miedo. Quizá, no sé si quién tenía más, era más fuerte en la autoridad en tu casa, si mamá o papá, pero al que tenía más fuerte la autoridad, no te hubieras atrevido a mentirle, no te hubieras atrevido a querer ah, digamos, sí, sí, mentirle, pues hacerle alguna trampa, porque si te descubrían esa trampa, mejor no hacerlo porque había un miedo. Entonces, con Dios también, Dios es misericordioso y nosotros sabemos que Él es misericordioso, pero es importante también que le tengamos algo de miedo, no solamente el respeto como tal, y Dios es amor y de todas maneras me va a perdonar. La gente anda por el mundo pensando que como Dios es amor, en serio, va a llegar el último día cuando tengamos que entregarle cuentas a Él y Él nos va a perdonar de todas maneras porque Él es amor. Él hoy tiene misericordia de ti y si hoy tú te arrepientes, hoy el Señor te perdona tus pecados porque hoy es el abogado, pero si llegamos al último día y a la hora de entregar cuentas te dice qué pasó, cómo viviste tu vida, la viviste
de tal o cual manera, la viviste como tú quisiste, entonces hay consecuencias de eso. La gente entonces entendía eso en la iglesia del primer siglo, aquí con Ananías y Zafira, desde el principio aprendieron eso y lo supieron, entonces la gente empezó a tener temor. Y la gente también empezó a tener conciencia de que la hipocresía tiene sus consecuencias, de que la mentira tiene sus consecuencias, de que mentirle al Espíritu Santo tiene sus consecuencias, de que aunque Pedro pues era en ese momento el que estaba dirigiendo la iglesia, quisieron mentirle a Pedro, pero le estaban mintiendo realmente al Espíritu Santo. Y bueno, entonces es importante que dice también, Pedro le dice, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? A Ananías le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Entonces a Zafira le dijo, ¿por qué tentaste? O sea, ya se lo pone a uno en el lado del tentador, o lo puso a Zafira en el lado del tentador, y el tentador ustedes saben quién es, ¿no? En la Biblia el tentador es el diablo, o sea, uno, en ese caso ellos se pusieron en el equipo del diablo y en contra del Espíritu. Entonces, es importante que nosotros oremos siempre al Señor y decir, Señor, yo quiero estar del lado tuyo, Señor, del lado de tu Espíritu. Yo quiero saber lo que el Espíritu está haciendo, lo que el Espíritu está trabajando en este tiempo. Y yo quiero trabajar para tu reino, yo quiero trabajar para tu reino y no para el reino de las tinieblas. Eso tiene que ver entonces con trabajar para la extensión de la obra del Señor, para evangelizar, para compartir con otras personas y quizá nosotros tenemos miedo de compartir la palabra de Dios y de compartir el evangelio con otras personas, pero llenémonos de valor, llenémonos del poder de Dios, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y vamos a recibir el poder para testificarle a otros del amor de Dios, de la presencia de Dios y de lo que Dios hace. Eso es lo que estaba sucediendo, porque a continuación en el versículo 12 dice, después que el versículo 11 dice que gran temor cayó sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué los alababa el pueblo? Porque ya habían erradicado la hipocresía, porque habían erradicado la mentira, porque entendían que esta gente, los cristianos, era gente con temor de Dios. Yo creo que eso nos hace falta a nosotros también, poder trabajar en esa genuinidad y ser genuinos creyentes y que el Espíritu Santo pues trabaje en nosotros y que los demás también vean ese testimonio. Nosotros el domingo estudiábamos acerca del testimonio, de esa nube de testigos. Tenemos una nube de testigos que no solo son los héroes de la fe de Hebreos 11, sino que también es esa nube de vecinos que nos ven, esa nube de compañeros de trabajo que nos ven, que deben ser testigos de las señales y maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. El Evangelio del Señor es para hombres y para mujeres también. Por mucho tiempo las hermanas fueron las que, y siempre en las iglesias, las hermanas son las más activas y a los hombres les cuesta un poquito más. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, también a los hombres el Señor nos utiliza para compartir la palabra del Señor. Así que gracias, hermanas, por ese ministerio precioso que ustedes hacen de movilizar la iglesia también. Quiera el Señor que ese ejemplo nosotros los varones también lo sigamos para movilizar la iglesia y nos quitemos esa pereza espiritual y nos quitemos todas esas cosas, esos temores que nos bloquean y sigamos adelante. Yo lo que veo acá al final de estos últimos versículos, donde dice que muchas señales, prodigios y milagros eran hechos por los apóstoles, quizá hoy no tenemos esos apóstoles, pero estamos nosotros, los hijos de Dios, y el Espíritu de Dios era el que a través de sus apóstoles hacía esos milagros. Es el Espíritu Santo el que a través de nosotros va a hacer esos milagros también. Así que yo les animo a que usted, si usted sabe que alguien está enfermo, aproveche a orar por ellos. Si lo dejan, ir a visitarlo y hablar de esa situación, impóngale las manos, ore en el nombre de Jesús de Nazaret, como aprendimos en el capítulo 3 con la sanidad del cojo. Ministre sanidad, declare sanidad en el nombre de Jesús y que se levanten. Y entonces yo sé que con esas señales el Señor va a ir respaldando
el ministerio y la obra evangelística y usted aprovecha a compartir ahí del Señor. Así que cada vez que hay alguien nos pide oración por un enfermo, por una necesidad, es una linda oportunidad para que el Señor se glorifique y solo a nosotros lo que nos corresponde es ser parte quizá de lo que Dios ya está haciendo en esa persona. Y cuando nosotros le invitamos a Cristo, a recibir a Cristo como su Salvador personal, es porque ya el Señor está actuando en esa persona y nosotros lo que vamos es extenderles la invitación para confirmar lo que Dios ya les está hablando en su corazón. Lo mismo con las sanidades. No es que nosotros hagamos esas sanidades, es que el Señor nos usa a nosotros para que esas sanidades ocurran. ¿No le parece maravilloso, maravilloso poder compartir estas buenas nuevas de salvación y llevarlas a todo lugar donde nosotros estamos? Nosotros volteamos en cualquier lugar y siempre hay algo de sufrimiento, pero los hijos de Dios somos la solución para ese sufrimiento. Digamos, tenemos la solución que es Cristo Jesús. Así que siga adelante, siga compartiendo la palabra del Señor. Anímese en esta hora del día para poder testificar de la palabra del Señor. El domingo les dije, iglesia que no evangeliza es iglesia que se muere y desaparece. Así que si nosotros amamos la iglesia, sigamos adelante en ese evangelismo, compartiendo, invitando gente, asistiendo a nuestras reuniones aquí en la célula y donde nos corresponde también. Así que el Señor les bendiga. Reciban ánimo de parte del Señor en esta hora y reciban esta palabra del Señor también. Cuando la iglesia ora, algo sucede. Yo veo siempre en el libro de Hechos, cada vez que la iglesia ora, cada vez que la iglesia está clamando, algo sucede. Hay discernimiento, la hipocresía se va. Aprendimos hoy, aprendemos a tener amor y respeto y miedo también al Espíritu Santo y aprendemos a testificar, a ministrar sanidad y somos parte de lo que Dios está haciendo en este lugar, en este tiempo, ahí en su comunidad, ahí en su iglesia también local. Así que mucho ánimo, saludos a todos mis hermanos que ven de diferentes partes, quizá hay países de Latinoamérica o de Estados Unidos. Usted tiene su iglesia local, siga adelante en su iglesia local, siga sirviendo con amor, siga sirviendo, siga orando, porque cada vez que oramos algo sucede. Sigamos orando, sigamos adelante, sigamos clamando al Señor y siga orando por un avivamiento y siga orando por la extensión del reino a través del evangelismo en las iglesias locales. Asista a su iglesia. Qué bueno que los que están aquí en el área de Chantilly, en el norte de Virginia, en el área metropolitana de Washington, D.C., si no tiene una iglesia donde asistir, le invitamos a que venga a esta iglesia. Con mucho gusto, nosotros le atendemos, le pastoreamos y servimos en la obra del Señor, pero no viene aquí a descansar, viene acá es a descansar en el Señor, sí, pero a trabajar en la obra del Señor también. Así que si Dios lo está llamando a trabajar en la obra, a compartir y evangelizar, este es el lugar correcto para que venga. Así nos vamos a movilizar todos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Recuerden de orar siempre, orar. Seguimos creyendo por los milagros, seguimos creyendo por las sanidades que el Señor está haciendo y adelante siempre en el nombre de Jesús. Orando para dejar la hipocresía por un lado, para tener respeto y amor y miedo también por el Espíritu Santo y orando para que el reino siga avanzando en esta hora. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos la próxima semana o en las actividades de la iglesia durante la semana. Muchas bendiciones. Saludos a todos. Que estén muy bien.